Muy buenos días, 8 de la mañana en una jornada en la que vienen curvas en este final de la semana después de un jueves negro en la que el Dow, por ejemplo, se dejó más de 1000 puntos en la jornada de ayer. Ya vivimos el cierre viendo los detalles de cómo esta figura de 4 caballeros negros estaba marcando el final de la jornada. Suelen ser 3, ayer la potencia de la caída en un movimiento que no hay explicación racional, no hay explicación para ver de qué manera el S&P 500 consiguió primero en la jornada de antes de ayer una subida fulgurante para tener el mismo proceso pero a la baja, en la caída. Lo que se baraja está en la parte macroeconómica, en la parte de bancos centrales. Hay ideas ocultas que están alrededor de la caída. La que más cuerpo ha cogido durante toda la noche en Estados Unidos es que hace 3 días un banco o un fondo de inversión estuviera completamente pillado en alguna de las posiciones o de renta variable o de bonos. Piensen que ayer se vendió todo lo que tenía uno encima y que con la subida se eliminaran posiciones para salir del mercado a la espera de lo que pueda venir. Esa es la teoría que ayer se movía en Estados Unidos por la noche con más fuerza, intentando entender por qué ese movimiento de subida con la caída a plomo posterior que vimos en la jornada de ayer. Piensen, Nasdaq 100 más de un 5%, el S&P 500 llegó a caer más de un 4%, al final cerró recogiendo en el entorno del 3,5% de caída, pero ganando al menos medio punto en el cierre de la jornada. Hoy los futuros americanos vuelven a venir en números rojos, lo mismo están haciendo los europeos, aunque todavía no reflejan todo el movimiento de caída, de limpieza que hizo ayer el mercado. Los 3 caballeros negros, ayer con 4, marcaron gran parte de la jornada. Lo que está mirando el mercado son, sobre todo, 2 cosas. Las palabras del Banco de Inglaterra, cuando ayer Bailey, su gobernador, dice, en lugar de 50 puntos básicos, subo 25, el mercado no entiende, bueno, se está conteniendo la inflación, pero en la rueda de prensa posterior, el gobernador del Banco de Inglaterra hace algo incomprensible. Dice que la inflación va a estar en el 10% y dice que en 2023 habrá una caída del Producto Interior Bruto en Reino Unido. No llegó a decir que había 2 caídas, es decir, recesión. Allí lo dejó. Y a partir de allí la histeria colectiva en un mercado que no tiene ni pies ni cabeza ni razones básicas para ver qué es lo que sucede con una volatilidad tan exagerada, tan alta, que está limpiando completamente el mercado cada vez que hay una noticia que apunta o a la recesión o a la estanflación. ¿Quién apuntó a la estanflación? Lo apuntó Habeck, el gobernador del Banco de Austria, Banco Central Europeo, miembro del Banco Central Europeo, diciendo que hay posibilidades de llegar a un entorno de estanflación. ¿Cuál es el problema en este entorno? Los bancos centrales, después del movimiento del Banco de Inglaterra de ayer, el mercado percibe que tiene miedo a darle tal golpe a la economía que acabe rompiendo el jarrón. Y eso hace que el Banco de Inglaterra ayer eche un pasito atrás y diga 25 puntos básicos, que ya es histórica la subida que llevamos de encima, pero no 50 como entendía el mercado. El problema no es solo la medida, sino la explicación posterior que vivimos sobre la inflación y sobre la posibilidad de la recesión. En Estados Unidos pesa a plomo todo lo que pueda suceder alrededor de la Reserva Federal. Y lo que también estimaba el mercado ayer a última hora en Estados Unidos era que en el fondo las palabras de Jerome Powell solo convencieron en el momento inicial y porque estaba todo el mundo dopado en esa historia. ¿Qué es lo que sucede con la retirada de estímulos? Que es el otro de los puntos clave. Si tienes un problema inflacionario, ¿por qué sigues teniendo la economía dopada de dinero? 30.000 millones se van a retirar ahora, 60.000 en septiembre. Y la pregunta del mercado ayer es, ¿por qué no todo? Porque se caería el mercado. Pero si se te está cayendo el mercado. El punto ahora está en entender si un shock de oferta solo con subidas de tipos tiene sentido. La otra clave viene en torno al helicóptero que los bancos centrales han tenido puesto durante la última década prácticamente y a la locura colectiva de los administradores, llámese Joe Biden en el caso de Estados Unidos, los presidentes, metiendo dinero a estopa en la economía. Ayer la propia Janet Yellen, secretaria de Estado, a las veces ministra de Economía en Estados Unidos, dijo que gran parte de la culpa de la inflación que tiene Estados Unidos la tiene el paquete de estímulos de 1,9 billones que puso en marcha ¿quién?
Joe Biden lo citó directamente. Esos 1,9 billones puestos en la economía hace un año han profundizado en el problema de la inflación galopante que sufre Estados Unidos. Y no lo dijo una analista. Se lo dijo la ministra de Economía, la secretaria de Estado, al propio presidente del gobierno. La locura colectiva, la mala administración de los momentos en los que el dinero se ponía. Llámese Next Generation en España y en Europa. Un dinero que no llega, que generó la percepción de que iba a llegar, que elevó la percepción, por ejemplo, en la renovación de los salarios hacia arriba y que ahora ni llegan, pero ya han estimulado la economía, al menos en la percepción de que iba a venir un maná de dinero que nos iban a tirar desde el cielo, en el que la única pelea iba a ser cómo me peleo con el de al lado para coger los miles de millones que me caen del cielo. Solo la percepción de una cantidad, de un maná ingente de dinero, ya colocaba una inflación galopante. Entonces, lo que el mercado también está estimando es quiénes han cometido ese error, ¿dónde están? Mandando. Ni se van a ir. Ni tienen intención de irse, ni nadie les va a echar. Pero esos malos gestores que tomaron malas decisiones estimulando la economía, cuando la economía ya estaba saliendo del coronavirus, a todo pasado. Todo es muy fácil verlo. Todos somos Manolete mirando los toros. Pero la realidad es que la economía está en un problemón espectacular. ¿Y saben quién lo va a pagar? Los de siempre. Los ciudadanos. Que son los que en el fondo, como dice el presidente de Iberdrola, son tontos. Lo dijo ayer el presidente de Iberdrola, luego lo escucharemos. Son ustedes tontos por estar en la tarifa regulada. Oiga, pues usted que tiene una empresa que vende en la tarifa regulada, no trate de tontos a los ciudadanos. Cierre la empresa y obliga al gobierno a que vayan todo a otro tipo de tarifa. Los tontos, en palabras de Ignacio Sánchez Galán, son los que van a pagar esta crisis, son los que ya están pagando esta crisis. Los mismos tontos de siempre, que son los ciudadanos que además a pagar las cagadas de la administración pública. Caída del mercado, alimentada sobre todo porque la economía está cuesta abajo y sin frenos. Y que no nos cuenten historias, que son los que estimulaban la economía cuando no había que estimularla, que son los que ahora, ministra ayer de Economía española, Nadia Calviño, en el cercle de economía, todos son problemas ajenos. Si yo soy un semidios, mis problemas son de los demás. Oiga, digo yo que algo tendrá que ver que la inflación subyacente ya esté en el 4,4. El único que ayer hizo una reflexión lógica fue Philip Lane, del Banco Central Europeo. Lo han escuchado de 7 a 8 otra vez con Eva Villanueva. La inflación no va a volver a estar en el corto plazo en el 2%. Y si no va a estar en el 2% en el corto plazo, ¿cuánto van a pagar los tontos que tienen la hipoteca en variable? ¿Está previsto en la caída de la demanda interna que los tontos, como dice Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola, tienen la hipoteca en variable? ¿300? ¿500 euros más al mes? ¿600 euros más? ¿1.000 euros más? Oye, ya que tus ciudadanos son tontos, regula para que no les suba la hipoteca. Protege a los tontos. Sácalos del mercado regulado. Gobierno, que te ha dicho Iberdrola, que te ha dicho su presidente, que tus ciudadanos, hay una parte, el 20%, que son tontos. Pues regula para los tontos. Si tienes un 20% de tontos, pues regula. Es impresionante. Que se puede insultar con total facilidad. Es que el insulto beneficia ahora mismo en este país. Y nadie ayer sale a nada. ¿Cómo que hay un 20% de tontos? 20% de gente que no sabe qué hacer en esta situación. Y que tú tienes una empresa que le vende a los tontos. Se llama Cura Energía, en tu caso. ¿Qué pasa? ¿Te aprovechas de los tontos? ¿O el gobierno se aprovecha de los tontos? Tenemos tela. Vamos al mercado americano, que luego hablaremos más de los tontos. Encima de la mesa, lo que está sucediendo con ese S&P 500, vamos a ver en gráficos, en un movimiento en el que
otra de las claves fundamentales que ayer estimaba el mercado, fíjense en esta línea, SP500, media de las últimas décadas, relacionado con años normales. SP500 relacionado con años midterm, como el que vivimos este año, con la profundización de un presidente americano que tiene una debilidad manifiesta de cara a las elecciones y él mismo a la hora de gobernar. Vamos, que con la importancia, con la percepción que tiene la sociedad del presidente, de Biden, más esas elecciones que pueden ser un batacazo espectacular, la media electoral de midterm de los últimos años, en el que hay una frase en Estados Unidos que es "sell in May and go away", pues este año es en abril, ni tan siquiera en mayo. Mayo, finales, mediados de septiembre, y a partir de ahí, elecciones de midterm y hacia arriba. Este movimiento es la clave ahora mismo para entender también, aparte de todo lo que nos está cayendo encima, que por mucho que el mercado quiera hacer, es año de midterm. Y las estadísticas nos dicen que esto es un año normal y que esto es un año de midterm en el que las elecciones americanas marcan inexorablemente al SP500. ¿Cómo lo están marcando? Fíjense en este otro gráfico. Ahora mismo, si cogemos desde el inicio del año cómo se están comportando, year to date es la parte azul, la parte amarilla es desde el mes hasta ahora. Tenemos, por un lado, fíjense, caída del Russell 1000 Value, 6%. Caída del Russell 2000 Value, 9,6%. SP500, 13%. Russell 2000, 17,7%. Russell 1000 Growth, la parte más tecnológica, 20,6%. Nasdaq, 21,3% en negativo. Russell 2000 Growth, 23,7%. Si todo lo que teníamos de caída no era suficiente, fíjense que solo el movimiento del Russell 2000 o el SP500 desde el inicio del mes hasta ahora, con ese crecimiento del 0,4 o del Value 2000 del Russell del 1 o del 1 para el 1000 Value, están salvando la jugada. Pero la fotografía anualizada desde el inicio del año hasta ahora, en ese year to date, es catastrófica. Es de una corrección brutal en el conjunto de los mercados. ¿Dónde? ¿En la parte más value? No. En la parte más tecnológica. Pero la parte más value tampoco está para sacar demasiadas alegrías al inversor. En este otro gráfico también vemos cómo el movimiento de tipos de interés de la Reserva Federal puede resultar espectacular, puede resultar que está siendo, la previsión, que está siendo demasiado fuerte lo que espera el mercado. Es lo que está esperando el mercado, esta subida verde, son las subidas que espera el mercado. No sería nada extraordinario si lo comparamos con los últimos movimientos que hizo la Reserva Federal. 1999 es la parte gris, 2004 muy parecido, incluso más profundo, es la línea amarilla, y luego tenemos también 1994 con esta línea naranja, y por supuesto el movimiento en 2015 abajo, más relajado, más hondo, pero más largo, y el movimiento mucho más agresivo en 1988, donde todo tiempo pasado en este caso fue peor. Fíjense en el movimiento de 1988 con una subida hasta el cielo de los tipos de interés en Estados Unidos para intentar contener una galopante inflación que veía el mercado americano. Subidas, fíjense que si esto lo ponemos así, lo volvemos o lo giramos, tenemos un movimiento mucho más tranquilo. Este movimiento hacia aquí de subidas de tipos de interés, pues fue lo que fue. Ahora lo que parece es que cojamos perspectiva para ver que en el fondo tampoco estamos viendo esto. Esto lo estamos viendo en otras cosas. Fíjense en el siguiente gráfico. Esto lo vemos en otros movimientos del mercado, por ejemplo en el Euribor. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. El movimiento que se está viendo en forma de parabólica en distintos puntos, por ejemplo en el Euribor, está siendo destacado. Fíjense, esta es la subida del Euribor en mayo, que ya le ponemos el titular de que da hasta miedo. La parte roja es 2022. Fíjense el gráfico que hemos visto antes. Los tipos de interés suben escaloncito, escaloncito, como niño pequeño que va tranquilamente. ¿What? Y aquí lo que tienes es un niño que te vas a dar un guantazo para atrás que verás. 2022, fíjense en la subida del Euribor.
Y a esto nos referíamos antes. ¿Qué pasa? Que en la manera de pensar de Ignacio Sánchez Galán, del presidente de Iberdrola, todos estos que ahora mismo se están jugando su hipoteca en una hipoteca variable están en la misma condición que los que tienen la luz en el mercado regulado. ¿O es un movimiento del mercado? Fíjense, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2020, 2021, fíjense en 2022. Esto significa que quienes renueven la hipoteca ya ahora en mayo, renueven, es decir, que se revisen los términos en ese movimiento anual para revisar la hipoteca, van a pagar por cada 150.000 euros a 30 años 75 euros más al mes. Pero esto no ha hecho más que empezar. Es decir, en este contexto en el que esto está en el 0,3, pero se prevé que ni en el 2% a corto plazo la inflación pueda estar controlada, lo dijo ayer Philip Lane, Banco Central Europeo, significa que este movimiento se va a ir fácil al 2%. ¿Cuándo? A un año vista. Caso práctico claro. El que renueve este año le van a meter 75 euros más de hipoteca. Pero el que renueve en mayo, ese mismo, de 2023, que empieza a sacar la calculadora. Que empieza a ir al banco a preguntar, dime, depende de dónde estén los tipos, cuánto me subes la hipoteca. Bueno, ¿cuánto sube mi hipoteca? No sube el banco. ¿Cuánto sube la hipoteca? ¿Por qué? Porque el susto en mayo del año que viene puede ser espectacular. 75 euros más este año o en ese entorno puede ser considerable después de todas las caídas que han tenido las hipotecas. Un movimiento de 300 euros o de 400 euros mensuales puede poner la demanda interna en el último palito que le faltaba para caer. Está cayendo un 3,7% en el último trimestre, en este primero de 2022. Ojo con el movimiento que puede tener a medio plazo en el próximo año. Otro de los puntos clave en la mañana está en ver en esas claves de la jornada por dónde van a ir esos tiros, por dónde van a ir las claves del día. La principal de todas está aquí, en ese helicóptero de los bancos centrales que han estado lanzando dinero, creando inflación. Y ayer lo dijo la propia Janet Yellen. Aquí tienen el movimiento tanto del Banco Central Europeo, del Banco Central Chino, de Estados Unidos, de Europa, en este movimiento en el que el balance sheet de dinero puesto en el mercado marca clarísimamente cómo se está comportando y cómo está llegando una cantidad ingente de creación de dinero. Este es el principal argumento que lleva a Rusia a pedir que se paguen rublos. La necesidad de no crear más dinero, porque solo hay una consecuencia de darle a la manivela del dinero, se llama inflación. Pero hemos vivido la última década pensando que esa manivela no creaba inflación. Pues toma tú si genera inflación. Aquí tenemos el movimiento que han tenido. Fíjense en este otro gráfico cómo se ve también en los distintos bancos centrales esos assets en Estados Unidos, en el Banco de Japón, ese movimiento en Europa también, en el que se ve clarísimamente en estos datos de Refinitiv Datastream que el movimiento que ahora ya se está frenando, fíjense aquí, ha sido histórico. Por lo que también gran parte del mercado bursátil ha vivido dopadísimo. Cuando vemos las caídas de ayer, también hay que entenderlo en un contexto en el que el dinero de los bancos centrales se está retirando. Y una vez que el dinero se está retirando, también el mercado entiende que tiene menos razones para ir subiendo. Claves del día, en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de las caídas en el mercado. Vamos a ver si se profundiza también en Europa, como ayer se vivió una jornada en Estados Unidos. ¿Viernes de rebote o no? No lo parece todavía, es pronto, son las 8:20 de la mañana, pero vamos a ver cómo va avanzando la mañana en Europa para ver de qué manera
puede ir profundizando o no. Bolsas desplomándose también por ese riesgo de recesión global. Banco de Inglaterra apuntando a una inflación del 10, ya una caída del PIB en 2023. Todo esto sigue en la cabeza del inversor. Ignacio Sánchez Galán diciendo que solo los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan más por la luz, que no sé si como campaña de publicidad tiene demasiado precio. El sector exterior restará medio punto al PIB hasta 2024. Ojo con lo que, en la economía española, ojo con lo que está pasando en el sector exterior, ojo con lo que está pasando en la paridad euro-dólar a la que nos vamos acercando cada vez más, y ojo con la productividad en Estados Unidos. No caía tanto desde 1945. Desde la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no se veía una caída de la producción tan agresiva en la economía norteamericana. Dos gráficos para terminar. Uno, el de siempre, el de mirar hacia la guerra sobre de qué manera el petróleo puede impactar todavía más en la inflación y sobre todo con ese cambio que quiere dar Rusia hacia el este, intentando evitar llevar el petróleo hacia Occidente. Fíjense en este gráfico. Esto sería Nord Stream 2, sería el movimiento hacia Europa de gran parte del petróleo ruso. Este sería el movimiento y toda la infraestructura. Lo verde ya está construido, lo amarillo está a medio construir y lo rojo es la clave de la historia. Fíjense todo el movimiento de petróleo de Rusia con todas las infraestructuras para ir hacia la parte de China peninsular, a la parte mainland de China. Este movimiento importante. Ojo, porque todo esto es lo que Rusia quiere poner en marcha para intentar abastecer toda la parte más pegada a Japón, para intentar abastecer al conjunto asiático. Y a partir de ese abastecimiento que llegaría por toda esta rama oriental de Rusia, intentar compensar la caída del petróleo que ahora mismo le saca a Europa. ¿La realidad cuál es? Que no cuadra. Igual que a Europa no le cuadra quitar el petróleo ruso, a Rusia no le cuadra que Europa deje de comprarle. ¿Por qué? Fíjense, exportaciones, nos vamos a 2020, exportaciones en millones de toneladas, 260. China, 83. Europa, 138. Otros, 39. India. Esto crecerá. Vía ese movimiento de tuberías se puede ampliar la mitad. Es decir, se le pueden sumar 41,5, 42 toneladas más para irse China al entorno de los 120 y sustituir a Europa en términos generales. Pero ¿quién sustituye a China entonces? China sube, aumenta la mitad suya, pero solo conseguiría aumentar como mucho, como muchísimo, 59 millones de toneladas. Es decir, de los 138 millones de toneladas que llegaron en 2020 a Europa, ese cambio, esa tubería en rojo que está en construcción en la cabeza de Rusia para intentar cambiar hacia dónde va el petróleo ruso, conseguiría 59 millones de toneladas. Es decir, nos quedarían aquí 70 millones de toneladas, 60 millones de toneladas en ese entorno que no tienen ubicación. Y ahí está la base del problema. ¿Quién coge 60 millones de toneladas? Bueno, pues ayer Estados Unidos anunció que quiere llenar sus reservas hasta las cejas para tener independencia, para estar tranquilo, para estar seguro. China anunció, Estados Unidos anunció ayer que quiere ¿cuánto? 60 millones de toneladas de ahora a otoño para recargar. Es decir, Estados Unidos ayer anunció que quiere precisamente esto del mercado. Esto. ¿Y quién se lo vende? Rusia no. ¿Quién tiene 60 millones de barriles de petróleo extra para ponérselos encima de la mesa y cubrir todas sus reservas? Qué casualidad, ¿no? Ayer Estados Unidos pide 60 millones de barriles de petróleo de aquí a otoño. Y justo en Rusia, para hacer un cambio en el que no suba el precio del petróleo disparado hasta los 180, Natasha Kaneda, JP Morgan, Deutsche Bank, Aberdeen, $180, todos concuerdan en que si no se hace gradual, este gap
casualmente concuerda con lo que quiere Estados Unidos para tener sus reservas cubiertas de aquí a otoño. Y casualmente, este es el tiempo, más o menos, en el que la Unión Europea, Europa, quiere desconectarse del petróleo ruso. China le coge una parte, India lo va a hacer seguro, y Estados Unidos quiere esto. ¿Quién se lo vende? ¿Ellos con el fracking? ¿Quién le vende 60 millones de barriles? Es lo que nos explicó ayer Joe Biden, su administración. Curioso, ¿verdad? No tenemos respuesta. Pero ¿quién le da 60 millones de barriles? Casualidad. Justo los que Europa va a dejar de comprarle. Y en el mismo tiempo, uno deja de comprar, otro coge 60 millones de barriles. ¿Cómo los va a vender Rusia? $70. ¿Y cómo está el precio del petróleo? 111. Extraño. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ella es la última. Y vemos también un tema que nos ha surgido, que nos ha aparecido, que nos ha estallado esta mañana. Este es el gráfico, volviendo al SP500, de que solo la energía en el year to date está creciendo. Esa energía que todos buscan, un 45%, lo demás, fíjense, el movimiento bajista. Lo que acabamos de conocer esta mañana es que China ha dado la orden a todas sus instituciones gubernamentales y a todas las empresas que tienen una participación del Estado chino que quiten todos los ordenadores, todo el software y todo el hardware que no sea chino en el plazo de 2 años. 2 vías ha abierto China. Una, la de la generación de esos 2 bloques en el que no quieren que haya un muro de acero económico en medio de los dos. Y el otro punto clave está en la ciberseguridad. China no tiene claro que sus negocios, sus números, sus cuentas, su movimiento económico esté salvaguardado con ordenadores occidentales. Pero el movimiento de China de hace apenas 20 minutos, media hora, viene a marcar todavía más, a poner de manifiesto, clavado, marcado, negro sobre blanco, que lo que también está buscando Rusia, China, vamos a ver en el futuro si India, es un eje marcado claramente al este y al occidente. Y que la ciberseguridad, los ciberataques, conforman parte de la vida de estos 2 ejes. No es los famosos FBI, KGB de las películas del siglo XX, de mitad para adelante del siglo XX, sino que son ciberataques que atacan directamente en la médula de la data, de la información. China le pide a todas las instituciones, a todo el gobierno, todas las instituciones del gobierno chino y a todas las empresas que tengan un porcentaje del Estado, que quiten todos los ordenadores, software y hardware en 2 años. Menudo día tenemos, 8:28 de la mañana en un mercado americano que va a marcar la jornada porque